Esta mañana me asomé hacia la calle, estaba en mi casa, que es su casa, y vi una cucaracha. Una cucaracha, estaba en las últimas ya. Era una de esas cucarachas, tipo tanque, ¿verdad? Estaba allá afuera. Pero le reitero, ya estaban en las últimas, y me puse a pensar, cuando vi el animalito, me puse a pensar en la creación de Dios. Qué estupenda la creación de Dios, ese animal tan bajo, para ese insecto tan bajo desde el punto de vista, cómo quiere verlo, si quiere pensarlo así, ¿no? De la creación, pues ¿qué es una cucaracha? Pues quiero decirle que es un animalito maravilloso, ¿sí? Bueno, pero igual, por más exitoso que sea el insecto y las habilidades que tiene para sobrevivir, igual se van, ¿no? Acabó la pila. No, todavía no. Una de las primeras cosas que aprende uno en la clase de biología es Ahí está, muy bien, gracias. Una de las primeras lecciones de biología que recibieron en la escuela es esa, ¿no? Los animalitos vivos tienen un ciclo, ¿no es cierto? Nace, crece, se reproduce y muere, ya ve, es un ciclo. Ok, la vida es así, es un viaje, ¿verdad? Es un viaje que tiene etapas, son las etapas de la vida, si usted quiere. Y este pasaje es la vida de Jacobo. La vida de Jacob tiene etapas y son etapas muy interesantes. A mí me parece sumamente interesante. Yo distingo cuando menos 4 etapas, las más importantes en la vida de Jacob. Y hoy vamos a ver 2 nada más, y espero no alargarme demasiado, pero uno puede ver cómo Jacob empieza como una persona con muy poca fe, con una fe casi, es una fe nominal, es una fe tradicional. Luego lo vemos avanzando, es en otra etapa, ya tiene una fe, ya cree en Dios, ¿verdad? Pero es una fe que está apenas comenzando y está arrancando en un proceso de maduración, es una fe transaccional. Sí. Y luego en la otra etapa uno ve cómo la fe de Jacob madura, comienza a madurar y se vuelve una fe profunda. Y al final, en la última etapa de la vida de Jacob, uno se da cuenta cómo su fe ha madurado y ahora se ha convertido en un profeta, se ha convertido en un verdadero siervo de Dios. Y yo quisiera que hoy viéramos cuando menos las dos primeras etapas y que de alguna forma nosotros pudiéramos ir calibrando, o reflexionando o evaluando nuestra propia jornada. Esa es la jornada de Jacob, pero ¿cómo está nuestra jornada? ¿Cómo va nuestro caminar? ¿En qué etapa se encuentra nuestra fe? Es importante que meditemos sobre esto, porque al considerar la vida de Jacob, uno se da cuenta que si le permitimos a Dios acompañarnos y dirigirnos en la jornada de la vida, podemos alcanzar todo el potencial para que el Señor nos creó. Todos tenemos un potencial
Y si permitimos a Dios dirigir nuestra vida y acompañarnos en esta jornada, ese potencial se va a realizar. Todos tenemos un potencial distinto, diferente, ¿verdad? No, el Señor no nos hizo a nadie nos hizo iguales, ¿verdad? No nos clonó, cada quien somos distintos. Entonces, es igual. Algunos Dios equipó para algunas cosas y les dio un potencial, y a otros los equipó para otras, les dio otro potencial. Es como pensar en la parábola de las minas. A un siervo aquel rey le dio una mina, a otro le dio 5 minas, a otro le dio 10 minas o talentos, como quiera usted, si quiere pensar en la otra versión de la parábola, ¿verdad? Son diferentes potenciales, pero es igual. En las manos del Señor ese potencial se va a desarrollar, ¿sí? Va a llegar a su culminación. Entonces vamos a ver esa primera etapa en la vida de Jacob, que es una fe cultural, es una fe tradicional. Él cree en Dios, pues no sé si cree en Dios. Él ha oído hablar de Dios, él ha escuchado a otras personas, conoce a personas que toman muy en serio el tema de la fe, pero al parecer la fe no juega un papel muy importante en su vida, no es tan importante. Ahora, él había oído hablar de Dios, lo he dicho, sí, claro, pues era el nieto de Abraham, hágame usted el favor, era el nieto del amigo de Dios. Así que, por supuesto, había muchas historias. Probablemente, no estoy seguro, pero debí haber investigado esto. Bueno, las historias él las conocía. Luego el hijo de Isaac, que era el heredero de las promesas. Dios le dijo a Isaac: todo lo que le prometí a Abraham aplica a ti, Isaac, ¿sí? Así que ahí están las historias, ahí está la tradición, ahí están las narrativas. Jacob conocía las historias, claro, pero no compartía la fe. Jacob no tenía la misma fe de su abuelo, ni siquiera la de su papá. Y por supuesto que Dios no tenía el mismo lugar en la vida de Jacob que tenía en la vida, que Dios tenía en la vida de Abraham o en la vida de Isaac. Y bueno, esa es una situación en la que se encuentran muchas personas. Pueden ser personas que se criaron en familias no muy religiosas. Inclusive puede ser el caso de personas que sí se criaron en familias que tienen estimación por la religión e interés en las cosas de Dios, ¿verdad? Y hay chicos que se crían así en ese tipo de familia, pero cuando les preguntan: oye, ¿y tú crees en Dios? Lo que contestan es: pues mira, mis papás van a la iglesia, ¿verdad? Pero yo no, ¿sí? ¿Crees en Dios? Soy agnóstico, dicen, ¿verdad? Para sus papás es importante, pero para ellos la fe no es preponderante. Entonces, bueno, no sé si aquí habrá alguien así. Vienen a la iglesia, pero igual, si todavía está en una situación de que pues yo vengo a la iglesia porque mis papás me traen, ¿verdad? Vengo a la iglesia porque mis papás me obligan, sí, pero en realidad yo preferiría estar en otro lugar en este momento. Ahora, vemos eso, ¿no? En esta etapa encontramos a Jacob. Yo lo veo así en la narrativa, lo veo así en la historia. Y luego nos damos cuenta de otra situación en la vida de Jacob en esta etapa de su vida, que está en un hogar disfuncional. Ahora, Isaac es un patriarca, pero igual su hogar es un hogar disfuncional. Mire, Sara y Abraham como esposos tuvieron sus diferencias, pero lograron resolverlas. Tuvieron sus desacuerdos, pero lograron resolverlos, ¿sí? En cambio, Isaac y Rebeca tienen sus desacuerdos, tienen opiniones diferentes, pero no pudieron resolverlo.
Y al no poder resolverlos, se dio lugar a esa situación de disfuncionalidad. Porque claramente nos dice la Escritura que Isaac tenía una preferencia por Esaú y que su esposa Rebeca tenía una preferencia por Jacob. Tenían diferentes consentidos. Y pues usted se ha de imaginar, ¿verdad? Unos favorecían a un hijo, otros favorecían al otro hijo. Y pues esto generalmente no solamente afecta a los papás, ¿verdad? Pero los hijos también. Entre los hijos se da este tipo de competencias, se da este tipo de rivalidades. De por sí los hijos compiten por la atención de los papás. Pero cuando es evidente una situación de esta, pues la competencia se hace todavía más evidente. Esto resultó en un gran conflicto. Entonces aquí tenemos este muchacho para quien la fe es cultural y luego que vive en un hogar disfuncional, ¿verdad? Y que vive una situación crítica, en su hogar. Sí, la historia no puedo relatarla ahorita porque nos llevaría demasiado tiempo, pero tuvo que ver con las preferencias, ¿verdad? La mamá quería que Jacob, que era el hijo menor, ocupara el lugar de privilegio del hogar y Isaac quería darle ese lugar de privilegio a Esaú que legalmente le correspondía. Sí, el asunto es que hubo ahí un problema muy grave y ese problema trajo a la familia, trajo división. O sea, en este hogar se cría Jacob, ¿verdad? Trajo odio entre los hermanos y trajo también amenaza a la vida de Jacob. Entonces, este es el principio de la jornada. Así comienza la vida de este muchacho, ¿verdad? Y bueno, yo creo que nadie en la vida está libre de problemas. Yo creo que todos encontramos dificultades en nuestra vida familiar de origen y en las que vamos formando después en el futuro, pero esto no se convierte necesariamente en un obstáculo para que nuestra fe en el Señor se encienda y después arda con fuerza en una vida de devoción. Aquí tenemos a este muchacho, Jacob. Es la primera etapa en la jornada de su vida. Un chico con mucho potencial. Un chico a quien Dios puede tomar en sus manos y puede usar poderosamente. Quiero decirle, y usted probablemente ya se dio cuenta, que Jacob era un junior. Era un junior y era un junior ambicioso. O sea, no era un chico con su intelecto apagado, adormecido por las comodidades de la riqueza que disfrutaba su familia. No, él era tranquilo en su carácter. Dice el pasaje que era tranquilo en su carácter. Esaú era más movido, a él le gustaba salir y cazar. Se iba al monte. Jacob se quedaba en casa, en las tiendas, se quedaba en el campamento. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en el campamento Jacob? Pues no nos da muchos detalles, ¿verdad? La escritura, pero él estaba ahí. De lo que sí podamos darnos cuenta es que él pensaba en el futuro. Él quería ser rico. Él quería la doble porción de la herencia de su papá. Esa doble porción le tocaba a Esaú, pero él la quería para su persona. Es lo que le comento. Él pensaba, maquinaba, ¿cómo le hago? Porque si mi papá tiene 100 millones o lo que sea, yo quiero que a mí me toque el doble de lo que le va a tocar a mi hermano.
Y quiero ser reconocido como el jefe del clan y la persona con más influencia en la familia de mi vida. ¿Qué le parece? Pero Dios no estaba en sus planes. Esas eran sus ideas nada más. Y es una cosa extraordinaria cómo Dios fue obrando y cómo las cosas no fueron resultando como Jacob las había planeado. Hermano, déjame le comento. Eso sucede muy a menudo. Sucede muy a menudo cuando tomamos el control de nuestra vida y hacemos planes, sobre todo en la juventud. Pero ocurre en cualquier etapa de la vida si no ponemos al Señor, si no le damos al Señor el lugar que le corresponde. Hacemos grandes sueños, hacemos grandes planes, hacemos grandes proyectos, pero son como castillos de naipes. ¿Ha visto los castillos de naipes? ¿Sí? De cartas, de esas que se usan de barajas. Sí, castillos de naipes. Mueve una y se viene todo para abajo. Y eso sucede muy a menudo, ¿sí? Y es lo que le pasa, a Jacob. A Jacob no le salieron sus planes. Él pensaba que estaba en control de las cosas porque su mamá lo apoyaba. Mi mamá manda a mi papá. Y aquí mi mamá lleva la batuta. Entonces dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Mi mamá es un arbolote, ¿verdad? Entonces él pensaba, todo me va a salir bien, pero no pasó así. El asunto se volvió una crisis tremenda y todo se derrumba. Se cometieron graves errores. A veces hacemos las cosas y no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Vemos lo que podemos obtener a corto plazo, pero no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Le falló a Jacob, le falló a su mamá. También, con todo respeto para las mamás que están aquí y que tienen un Ruiz, ¿verdad? Y que por encima de todas las cosas lo quieren sacar adelante. No, con todo respeto, hermano, pero es lo que vemos aquí. Es lo que vemos aquí. Casi le cuesta la vida a Jacob, porque su hermano se enfadó tanto con él que él quería matarlo. Se enfadó demasiado con él porque le pareció demasiado bajo lo que hizo y demasiado desleal. Ese tipo de persona era Jacob. Hágame el favor. Sí, bueno, pero hermano, dígame, sin Dios, sin Dios sale de nosotros, se manifiesta en nosotros lo peor. En un momento dado se puede manifestar lo peor de la naturaleza humana. Es como dijo el profeta: engañoso es el corazón de todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dijo el Señor, ¿verdad? Porque el corazón sale lo bueno y sale lo malo. Entonces Jesús está diciendo, en el corazón hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, ¿sí? Y hermano, todos como humanos tenemos ese tipo de corazón. Y cuando Dios no está en el lugar correcto en nuestra vida, entonces las cosas malas de nuestro corazón pueden salir con toda la libertad, con toda la fluidez, ¿verdad? Del mundo, y sus consecuencias, las consecuencias vienen. Esto es lo que le pasa a este muchacho en esta etapa de su vida. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y se acerca a Jacob. Se acerca a Jacob y le da una oportunidad. Y hermano, la gracia de Dios se manifiesta para todos. Y la gracia de Dios también puede tocar a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestra vida, y de repente
depende cómo contestemos nosotros a esa llamada. Pero aquí es donde empieza la segunda etapa en la vida, en el viaje, la segunda etapa en el viaje de fe de Jacob. Jacob sale corriendo de su casa. Yo no sé, pero si lo trasladáramos a nuestro tiempo y Jacob estuviera preparándose para salir de vacaciones, en unas vacaciones de un mes, ¿verdad? Pues él prepararía, no se iba a ir de mochilazo, porque él era un junior, ¿sí? Entonces él preparaba su maleta, él iba a viajar en primera clase, se iba a llevar sus 5 pares de tenis, ¿verdad? Y sus 10 gorros que él tiene ahí especiales, ¿no? Uno de Boston, otro de Nueva York, otro de Los Ángeles y cuánta cosa, todos originales, sin nada clonado, ni mucho menos, ¿no? Pero en una situación como esta, lo que hace Jacob es tomar su mochilita y echar ahí lo más indispensable y salir corriendo. O sea, de esas mochilitas que usamos a veces, qué equipaje ni qué nada. Córrele, Jacob, porque viene tu hermano. Si tú agarras su mochila, echa lo que puede y sale corriendo. Y se va al norte, se va con parientes de la mamá, ¿verdad? Le dice: mijito, te vas a casa de tu tío Labán, ¿sí? Allá te vas a encontrar refugio. Bueno, total que este chico que todo lo tenía, que vivía una vida tranquila, estable, pacífica, ahora huye. Su vida está completamente desestructurada. Después de haberlo tenido todo en orden, todo a pedir de boca, ahora su vida está desestructurada. Y me llama la atención, ¿no? Porque así venimos muchos al Señor, ¿no? Con nuestra vida desestructurada, que no sabemos ni, que todos desorientados, sin encontrarle sentido, sin encontrar sentido a la vida ni a las cosas. Ahí va viviendo la persona de manera, ¿cómo diríamos? Al día, ahora sí que al día, espontáneamente, así, de una manera como improvisada, ¿no? Algunos llevados por la cultura, pues todos están estudiando esto, pues yo también lo voy a estudiar. Todos están vistiendo así, pues yo también me voy a vestir así. Todos están haciendo eso, pues yo también voy a hacerlo. No, porque yo no tengo un criterio personal, un criterio propio, no tengo una estructura. Lo deja todo, no le queda remedio, lo pierde todo. Familia, seguridad, futuro, no lo recupera. Él no vuelve al seno de su hogar para recuperar todo aquello que tenía. Pasaron 20 años en una tierra extraña, pasaron muchas cosas. Lea la historia, ahí está en Génesis. Sí, pero eso le sucede a este muchacho. Uno pudiera pensar, pues pobre chavo, ¿no? Perdió su familia y lejos de Dios. Hermanos, pero la gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí cuando está al borde del precipicio. Imagínense, hermano, ya hablamos un poquito de su estado económico, ¿verdad? Su estado financiero, su estado familiar. ¿Cómo estaría emocionalmente? Lejos de su mamá, para empezar, ¿verdad? Que había sido su protectora de siempre. ¿Cómo se sentiría emocionalmente? Él engañó a su papá. La conciencia le molestaría. Ay, qué mala onda. ¿Por qué le hice esto a mi papi? ¿Le molestaría eso? ¿Cómo estaría este chico, hermano? Sabiendo que su hermano lo estaba esperando para arreglar cuentas con él. Emocionalmente, ¿cómo se sentiría? Estaba al borde del precipicio. Pero ahí está la gracia de Dios. Y el Dios de Abraham le lanza un salvavidas, a Jacob. Y hermanos, ¿no es eso lo que hace la gracia de Dios hoy en día, verdad?
a todas las personas. Dios ha lanzado salvavidas para todo aquel que quiera tomarlo, aceptar esa ayuda de parte del Señor. Dios le lanza un salvavidas a este chico que está al borde del precipicio. Le aparece en un sueño, es lo que vimos, ¿no? Lo que leímos ahí. Le aparece en un sueño y le habla. Y en ese mensaje nosotros encontramos que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a sus pactos. Dios había hecho un pacto con Abraham y había hecho un pacto con su descendencia. Y ahora, en respeto a ese pacto, Dios estaba acercándose a este muchacho. No tenía que hacerlo. Porque no tenía que hacerlo, pero otra vez volvemos al tema de la gracia de Dios. Y esto es admirable, ¿no? Cómo Dios entra en tratos con el hombre y cómo su parte del trato es inmensamente más generoso que la parte del trato que nos corresponde a nosotros cumplir. ¿Sí? Y cómo Dios se acerca para concedernos los beneficios de sus planes y sus pensamientos para con nosotros. Entonces ahí está Dios extendiéndose a Jacob. ¿Se acuerdan del Junior que decía que era agnóstico? Así que no, pues no sé, cuando estaba con sus amigos, no sé, Dios, pues sí, mi abuelo, mi papá, pero no sé, yo no estoy seguro. Bueno, pues aquí Dios le manifiesta su realidad. Está en una crisis. Y no tenemos que esperar hasta entrar en crisis para llegar a conocer a Dios. Podemos entrar en una búsqueda, ¿no? Aquel que tiene esa inquietud, y más vale que todos la tengamos, podemos entrar en esa búsqueda, ¿verdad? Sin necesidad de esperar a que llegue una crisis a la vida. Pero finalmente aquí está Dios extendiéndose a Jacob en un momento de crisis y manifestándole su realidad. Ustedes leyeron el sueño. Era un sueño, pero era un sueño muy vívido, era un sueño muy real. Veía la escalera, ángeles que subían y bajaban, y ahí estaba Dios parado. Sí, y entonces él de repente despierta y dice: ay, qué raro me siento, qué impresionante fue esto. Entonces Dios es real y aquí estuvo conmigo. Oye, entonces Dios sí existe. Entonces las historias de mi abuelo eran verdad, las historias de mi papá eran verdad. Oiga, qué importante es la familia. Y qué importante es poder transmitir la fe a las generaciones que vienen. Miren, estas historias tienen un impacto en Jacob en esta etapa de su vida. Él puede mirar, les sirven como una base para su fe, ¿verdad? Es un referente para su fe y para el conocimiento de Dios. Sí, entonces ahí está, en ese sueño Dios le manifiesta sus planes a Jacob. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Mire, hermano, Jacob tenía sus planes de muchacho, ¿verdad? Y ahí estaba su mamá también, que bueno, no sé cómo interpretar a Rebeca. En este momento no, ¿verdad? Puede tener que orar y ayunar para poder entender mejor este asunto. Pero ahí está, aquellos planes tan elaborados que tenían, ¡pum!, se cayeron todos, se derrumbaron, se vinieron abajo. Pero ¿qué cree? Dios tenía otros planes para él. Dios tenía un plan para Jacob, tenía sus planes y Dios tenía sus planes. Y fíjese que finalmente eran planes convergentes, pero el camino de Jacob era el camino malo, era el camino escabroso, era el camino improductivo, era el camino que lo llevaría al fracaso. Si Jacob le hubiera dado a Dios el lugar que le correspondía, si le hubiera permitido
permitido desarrollar sus planes en su vida. ¿Cuántas cosas, cuántos descalabros se hubiera evitado este muchacho? Entonces ahí está el Señor. Y le dice, estos son mis planes para ti. Son buenos planes, ¿no? Son buenos planes, vas a ser grande. Mis planes para ti es que seas grande. Este es tu potencial. Con ese potencial te creé, ¿sí? Entonces mire, el punto es que no a todos Dios nos creó iguales. Dios no a todos nos creó con el mismo potencial. Dios no a todos nos creó con el mismo propósito, pero sí nos creó con un potencial, ¿sí? Y por su gracia es que podemos desarrollarlo y alcanzarlo plenamente. Pero lo que Dios tenía preparado para Jacob era estupendo, ¿sí? Y entonces Dios le dice, sí, aquí está el asunto y yo voy a estar contigo siempre. Y esa es una verdad que aplica a todos los creyentes en general. Yo voy a estar contigo siempre. Sí. Y voy a hacer que mis propósitos en ti se cumplan. Entonces Jacob entra a esta segunda etapa de su vida. Ante ese planteamiento de Dios, ante esa palabra que Dios le está dando, entonces Jacob toma una decisión. Despierta, es consciente de la realidad de Dios y le dice a Dios, sí, acepto tu propuesta. Sí, yo quiero alinearme con tus propósitos. Sí, yo quiero caminar por donde tú me vayas marcando, por donde tú me vayas indicando. Oiga, aprendió su lección. Acepta. Comienza esta nueva etapa en su jornada. Mire, no todos sus problemas están resueltos. Jacob va a entrar en una etapa muy turbulenta en su vida, pero Dios, hermano, es el que le da estabilidad. Dios es el que lo salva, y Dios es el que a pesar de esa turbulencia le saca adelante bendecido. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande con lo que va a pasar en la vida de Jacob, porque ahora Dios está con él. Dios está con él. Ahora ya no va solo. Ahora camina con Dios. Ahora ya no solamente tiene una fe tradicional. Ahora ya no solamente tiene una fe cultural. Ahora su fe está aplicada de una manera intencional. Él ha tomado una decisión. Ahora camina con Dios. Inicia una vida de fe. Es una fe que va naciendo, es una fe que va iniciando, es una fe que no está madura, pues está comenzando, es una fe en cierne. Sí, es una fe transaccional. Es una fe que dice, bueno, sí, bendíceme y tú serás mi Dios, ¿verdad? Ay, tremendo Jacob, bendíceme. Sí, claro, yo te acepto como Dios, nomás cúmpleme lo que me dijiste y tú serás mi Dios. Es una fe que ve a Dios como aliado, ¿verdad? Sí, es una fe que ve a Dios como protector, ¿sí? Es una fe que ve a Dios como proveedor. Y yo lo veo todo el tiempo, ¿verdad? Lo veo todo el tiempo. ¿Cómo algunos estamos en esa etapa de la fe? Sí, yo te recibo en mi vida, Señor, siempre y cuando me ayudes. Siempre y cuando saques adelante en los problemas. Miren lo que le dice Dios a Jacob. Bueno, está bien, Señor, si me ayudas. Si me ayudas en todo, si me guardas en todo, si me das comida y ropa, y si puedo volver a mi casa con seguridad, entonces tú serás mi Dios. Fíjese, es una fe transaccional, pero no es una fe
ideal, no es una fe madura, no es el punto en donde Dios quiere tenernos. Dios quiere llevarnos más adelante. Dios quiere hacer que esa fe vaya madurando, vaya creciendo. No es que Dios evite este aspecto, ¿verdad? Este aspecto del cuidado de los suyos, de su pueblo, este aspecto de la bendición, si usted quiere verlo de esa manera. No, sino que hay algo más valioso y más profundo, ¿sí? A lo que Jacob debe aspirar y a lo que todos nosotros debemos aspirar. Pero ya está en la fe Jacob, ya está. ¿Cómo sabemos? Bueno, es que él hace un compromiso. Levanta una piedra ahí, la piedra que usó como almohada, y luego él traía aceite. Su mamá le puso una botella de aceite. Toma, mijo, ándale, por si te golpeas. No se crea, yo no sé, hermano, ¿de dónde sacó la botella? ¿Por qué la llevaba? ¿Cómo hizo su equipaje? Si se lo puso su mamá o no. Pero él traía aceite. Y entonces derramó aceite sobre qué. Oiga, no, hombre, pues era un desperdicio para muchos. Pudo ser un desperdicio. El aceite de oliva era una cosa preciosa, muy valiosa, ¿no? Pero este era un momento importante. Él estaba llegando a tener un compromiso con Dios. Entonces le echas aceite a aquella piedra como un testimonio, como un memorial, como un recordatorio de lo que había pasado ahí, de lo que estaba pasando. Él estaba entrando en una nueva relación con Dios, una relación en la que Dios iba a ser importante en su vida, lo más importante. Toma entonces esta decisión. Lo sabemos porque unge la piedra con aceite y la promesa que le hace. Sí, hermanos, agárrense de la silla, porque a algunos esto los conmueve y los estremece. Sí, le dice, y te voy a dar el diezmo de todo. Ándele pues. Y algunos ya están pensando, ay, el pastor tenía que llegar a eso. ¿Por qué no nos predica mejor de eso en lugar de tocarlo de una manera así sesgada? No, hermano, no se trata de eso. Pero es que esto era importante, sumamente importante. Oiga, él está reflejando la seriedad de su decisión. Él está tomando una decisión consciente, una decisión firme, una decisión firme. ¿Se da cuenta? O sea, no es como que está haciendo un experimento a ver qué funciona, a ver si esto funciona. No, él está tomando una decisión firme. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque así es como va a avanzar nuestra relación con Dios. Algunos se frustran porque quisieran ver más desarrollo espiritual en su vida. Bueno, es que se requiere un compromiso con Dios. Se requiere que se vea la relación con Dios con seriedad, ¿verdad? Y eso es lo que hace Jacob. Entonces no me sorprende lo que pasa en el resto de su jornada. No me sorprende, sí, porque él comienza como se debe comenzar, con una decisión determinada. Estoy concluyendo ya, hermanos, este mensaje. Me falta la otra mitad. Esta nueva fe significa todo para Jacob en su vida. Él estaba en el precipicio y probablemente su vida se hubiera arruinado si él no se acerca a Dios, si no se decide. Probablemente uno ve lo que pasa enseguida en la siguiente etapa de su vida y uno dice, ¿cómo lo hubiera manejado si no hubiera tenido a Dios? En un momento dado su suegro le dice, ¿sabes qué? Te hubieran matado. Su suegro, ¿cuántos suegros aquí? Bueno, así lo dejamos, ¿verdad? Sí, pero su suegro le dice eso, te hubieran matado, nomás que Dios me habló y me dijo, pórtate bien con Jacob. Ve,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Jacob no toma esa decisión de entregarse al Señor, de entregarse a Dios? Entonces esta decisión que ha tomado, esta nueva fe le ayudará en su vida desde ese momento en adelante. Llega en bancarrota a la casa de su tío, nomás con lo que traía en su mochilita. Ahí lo dice Jacob, qué grande es Dios cuando vuelve a su tierra, qué grande es Dios. Dice, yo me fui de aquí nomás con el bastón, nomás con el báculo y la ropa que traía encima. ¿Sí? Llega en bancarrota a la casa de su tío. La riqueza de su padre, pues es la riqueza de su padre. Los juniors, con todo respeto digo esto, piensan que la riqueza es de ellos. No, la riqueza es de sus papás. ¿Sí? Entonces, bueno, qué evidente en el caso de Jacob, ¿no? Él no tiene nada. ¿Sí? Llega en bancarrota a la casa de su tío. La riqueza de su padre es un recuerdo y Jacob se convierte en un empleado. Se va a cuidar borregos y chivos, que no era un empleo muy prestigiado en ese tiempo, le comento. Su vida familiar se complica. Él le había echado el ojo a una jovencita y él pensaba casarse con ella, y cuando menos pensó ya tenía 4 esposas. Él no tenía la intención de casarse con 4 mujeres de ninguna manera. De hecho, nada más tuvo 2 esposas, las otras 2 fueron sus concubinas. Pero no fue decisión de Jacob. Se le complica la vida porque los hijos de esas mujeres también se pelean entre ellos. Como se peleó, se da cuenta de la influencia de la familia y de las cosas que pueden pasar de una familia a otra. ¿Sí? Entonces, bueno, su vida familiar se complica, pero Dios está ahí. Es diferente porque ahora Dios está con él. ¿Dónde están las cosas que Dios le prometió a Jacob allá en Betel? No se ven en el horizonte. No se ven en el horizonte, no se ve cercano su cumplimiento, pero Dios está con él. Y en medio de todas esas cosas, Dios hace que todo obre para bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Jacob no invita a Dios a su vida? Se cae al precipicio, porque para allá iba. El potencial de Jacob todavía no está completamente desarrollado. Dios está trabajando en él todavía. Dios seguirá trabajando en él hasta convertirlo en un hombre extraordinario, en un hombre de Dios, en un hombre del Espíritu, en un hombre sobresaliente. Su potencial completamente desarrollado, llegando a esta etapa de su vida porque tomó una buena decisión. Después de haber tomado malas decisiones, toma la buena decisión de entregarse al Señor.